perfecto. A ver, yo nací en una familia, mamá, papá y 4 hermanos. 2 hermanas, las mayores, y 2 varones. Mi nombre es Tony, pero oficialmente en el pasaporte, en aquel entonces no aceptaban diminutivos. Entonces tendría que ser Anthony. Entonces, en las cosas oficiales siempre sale Anthony. Pero de hecho todo el mundo me llama Tony. A ver, Ok. nací en una familia católica, bien católica. Nos mandaron a colegios católicos, muy buenos colegios. Realmente nuestros papás querían darnos una muy buena formación. Mi hermana mayor entró religiosa y hasta el día de hoy es religiosa de la Santa Dorotea, que están dedicadas a la educación. Después, bueno, mi hermana casada y mi hermano. Por ejemplo, la generosidad de mi mamá. Mi mamá era una persona tremendamente generosa y me acuerdo en la calle, si veía a alguien necesitado, se movía para ayudar. Mi papá aprendía el trabajo. Mi papá trabajaba mucho, mucho. Su vida era la familia. Entonces yo diría también eso quedó, quedó grabado. Mis papás, yo les debo mucho a mis papás. Yo nací en Malta. Malta. Malta está, bueno, bien Sí, sí. sabes, al lado de Italia. Es muy pequeña, población de medio millón. Eh, Básicamente vive del turismo. Ok. Es una isla llena de playas. Así que lo está pasando mal ahora con el COVID. Ya, Ok. es decir, es raro. Yo nací en Hamrun, Hamrun, Hamrun. Yo creo que el haber nacido en Malta me influyó mucho, en el sentido de que al ser una isla, nosotros aprendíamos el inglés y el italiano de niños chicos. Porque venían los turistas, porque el maltés solo se habla en la isla, y eso implicaba también como mucha apertura a otras culturas, mucha. Bueno, obviamente la independencia. ¿Ah? La isla se independizó en el año 63. Y para mí, digamos, era como algo normal. Pero había distintas generaciones, había generaciones que pelearon eso. Y para nosotros no había ni siquiera una pelea, porque era obvio que tenemos que independizarnos. En el fondo había dos grandes tendencias en la isla. Yo creo que se mantiene hasta el día de hoy. Una onda más socialista y una onda más demócrata cristiana. Entonces, me acuerdo en el colegio hacíamos debates políticos. En ese sentido fue introducirme a la realidad y, claro, de muy joven, como hacerse cargo de alguna manera en el país. Eh, Fui al colegio jesuita y a los 15 años, cuando yo terminé, digamos, la enseñanza, ahí entré jesuita. Yo creo que el colegio eh, lo que me dio fue amistad, tenía muy buenos compañeros, me dio deporte, y el fútbol, me metía mucho en el fútbol. No era muy estudioso, digamos, en el colegio. No me iba mal, pero no era fan. Si había un partido de fútbol, me iba a jugar fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que me dio una cierta seguridad también porque no me iba mal.
Después algunos jesuitas, ¿eh? Algunos jesuitas del colegio, como los vi, gente como muy, muy entregada a nosotros, eh, que en el fondo todo su tiempo lo dedicaba a nosotros y a nuestra formación. Había uno especialmente que realmente, más allá del colegio, nos sacaba a hacer caminatas, nos hablaba de la vocación, nos hablaba del futuro, como que a mí me ayudaba a pensar un poco el futuro. Yo diría era más en amistad, en formación personal, formación de valores, eso sí, porque era un colegio con mucha disciplina. Ok. Por ejemplo, antes de entrar a la clase había que hacer cola y en silencio. Si no, digamos, había castigo. Entonces, en ese sentido, como me disciplinó también. Pero yo diría, a pensar fue la Universidad de Malta. Yo, una vez que entré jesuita, después del noviciado, estudié literatura inglesa en la universidad y ahí saqué la licenciatura. Entonces, ya desde muy joven me abrí a una cultura muy, muy distinta, ¿no? Una cultura inglesa. Bueno, Malta fue una colonia, pero al estudiar literatura tú entras en el corazón de un país. Y la verdad, ahí aprendí mucho también a escribir, porque la universidad era muy exigente y teníamos que presentar un trabajo todas las semanas. Entonces aprendí a pensar y escribir. Por ejemplo, los profesores, qué sé yo, uno pasaba a Shakespeare y te decía el profesor, bueno, ¿qué crítica tienes? Y uno decía, ¿qué voy a criticar a Shakespeare? ¿Quién soy yo? No, no, usted es un alumno, usted ha leído. ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas? Entonces, en eso yo estoy como muy agradecido. Era jesuita o casado, Ah, no era como la vida religiosa, no, era o ser jesuita o casarme. Y concretamente era como ser médico o ser abogado, eran como las vocaciones jesuita, médico, abogado. Vocaciones en el fondo de donde yo podía encauzar la entrega. ¿Eh? El abogado para defender a las personas, el médico para sanar a las personas y el ser jesuita. Porque como el ser jesuita a mí en el colegio me llamó mucho la atención. ¿Eh? Como una persona entregada, una persona religiosa, una persona a la vez moderna. Eso también me acuerdo, me impactó mucho. Entonces, como que era del mundo de hoy, no era alguien como con una sotana medieval, no, era como uno de los nuestros. ¿Eh? ok. Por lo tanto, yo tenía muy claro, si no era jesuita, yo me casaría. En Malta hice el noviciado y estudié 4 años en la universidad. Ahí después fui a Italia a estudiar filosofía, Galarate, por 2 años. Fue una muy buena experiencia donde tú, en el fondo, como que naces de nuevo, en el sentido de que estás en otro país, Claro. no tienes historia detrás. Bueno, tú sabes muy bien lo que es eso. Y eso fue para mí muy, muy bueno. Me metí mucho en una parroquia con los jóvenes, mucho, mucho. Y fue realmente a nivel apostólico muy interesante ver qué pensaba la juventud. Sí, yo diría, estos jóvenes, ciertamente, fueron muy importantes para mí, digamos, al final, más que trabajo,
pero muy amigos. Y me tocó especialmente acompañar a uno que era esquizofrénico. Tremendo, tremendo, porque en un momento era normal y otro momento tenía sus ilusiones. Entonces, había un vínculo muy, muy profundo entre nosotros. ¿Ah? Y a mí me desafiaban, pero también, lo cual es muy bonito, es decir, me trataban como un amigo, etcétera, ¿no? 70-72, que fue, porque la época de Khrushchev, apertura de Rusia, Kennedy, el gran Kennedy, Estados Unidos como una utopía de libertad, fue antes de la gran caída de los 70, digamos, ¿no? Entonces, y en eso también mucha creatividad post-Vaticano II. Entonces también nos animamos a hacer cosas nuevas durante la misa, hacer que participaran. Eh, Fe y vida tratamos de que no sea un divorcio. Y eso me ha acompañado hasta el día de hoy. Yo creo que nuestra fe, por ejemplo, en la pandemia, es muy relevante y puede ser muy relevante, Claro. pero tenemos que saber transmitirla. Tenemos que saber transmitirla y tenemos que saber escuchar. ¿Eh? Yo ahí aprendí a escuchar mucho a los jóvenes y escuchar es fundamental. El provincial de Malta venía a visitarnos cuando estábamos afuera y para mí siempre fue un gran gesto, un hombre que yo sentía que me comprendía y que era muy importante porque en esa época salían muchos compañeros. Yo diría la mitad de mis compañeros salieron. Estamos hablando de la 70. época post-Vaticano Sí. II. Arturo Vela era el superior. Un hombre muy, muy inteligente, fue rector del Gesù en Roma, fue provincial, es decir, un hombre muy, muy, muy preparado, pero profundamente espiritual. Entonces, como yo tuve un vínculo muy importante, yo con él era tremendamente honesto y tremendamente sincero y le decía lo que me pasaba. Y a la vez teníamos una amistad muy rica de echar bromas, etcétera. Qué bien. Entonces, eso fue muy importante, tener un provincial en esa época tan complicada, Claro. cercano, amigo, que yo podía decirle lo que realmente me pasaba por la cabeza, Qué bueno, porque qué sabía bueno. que me iba a entender, lo cual no significa que a veces no me retaba, y me llamaba la atención a veces, pero muy bien, no, eso ciertamente me marcó. Sí, porque estaba en filosofía, Ah, después volví a Malta y ahí hacía el magisterio, son los 2 años de trabajar en un colegio y terminé el magisterio y ahí pedí ir a Chile. Eso fue el 74. Sí. No, la llegada a Chile fue literalmente un nuevo nacimiento, especialmente el Chile del 74. Estamos hablando de dictadura, que yo no estaba acostumbrado para nada. Es decir, en Malta hay fuerzas, pero es voluntario. Y digamos, no tienen ninguna, digamos, un soldado, es visto como, mira, pobrecito un soldado, digamos. Y llegar a un país donde tú ves el soldado por la calle con un tanque, etcétera, y que tú no puedes hablar, hay que tener mucho cuidado con lo que vas a decir. Dos realidades, lo que ves, digamos, parece que no pasa nada, y por debajo las torturas, las matanzas, pero eso no se decía en público, no se podía decir en público, era todo. Entonces viví dos realidades, la realidad oficial y que no pasaba nada, que estaba todo bien, y la realidad de la tortura, de la opresión, de la represión.
Me acuerdo que uno escuchaba la radio BBC porque uno tenía más noticias a través de la BBC. Eso después a nivel de fe también, ¿eh? Yo diría se me reveló un Dios tan distinto, por la misma gente con el cual uno trabajaba, ¿no? Porque uno trabajaba en las comunidades de base, en las poblaciones. eh, yo veía una fe que yo decía, impresionante la fe de esta gente, porque tienen todas las razones para no creer. Políticamente están peligrando la vida y creen profundamente con una sencillez muy grande y una generosidad muy grande. El 74 llegué a Chile hasta el 77. Y el 77 me mandaron a estudiar teología moral en Madrid. Y ahí el provincial después me dijo, mira, necesitamos a alguien con doctorado en moral o en eclesiología. ¿Tú te animas? Piénsalo. No, mira, le dije, no tengo nada que pensar. Si me quieres un doctorado, en moral, porque no soy un tipo como muy especulativo, eclesiología, voy a dar vuelta, mientras que la moral me parece algo más concreto, así que no tengo nada que pensar. ¿Por qué Madrid? Porque en Madrid estaba Marciano Vidal. Entonces comenzaba a sonar el nombre de Marciano. Y la verdad fue una muy buena opción, porque realmente tuve muy buenos profesores. Bueno, el mismo Marciano para mí después fue muy importante porque fue mi tutor. Me llevé muy bien con Marciano Vidal, me ayudó mucho a pensar, a leer, a dar vuelta y me dio consejos que fueron para la vida eterna. Por ejemplo, me decía, mira, si vas a tocar un punto delicado, escribe un libro, no un artículo. Porque si no, si escribes un artículo, se te van a meter con un párrafo. Si escribes un libro, tú puedes decir sí, pero hay otro párrafo. Muy genial para mí. Me enseñó también a hacer preguntas finales. Me decía, mira, en la moral hay temas que la verdad todavía tenemos que seguir dando vuelta. Y nosotros queremos como concluir. Y a veces no hay. Entonces a veces hay que terminar con una pregunta, que obviamente es una pregunta que se dirige a algún lado, pero no tengas miedo de terminar con preguntas. Entonces, en eso, y me enseñó un método también, ¿eh? Con Marciano me fue muy bien, me enseñó un método y todo. Y ahí, digamos, algunos autores como Gustavo Gutiérrez. A mí me llegó mucho Gustavo. Eh, Moltmann, también, El Dios crucificado. Ese libro me marcó profundamente, profundamente. Por el fondo es la pregunta que hizo, ¿o Dios está en Auschwitz o Dios no existe? Y para mí era exactamente la pregunta que tenía, si o Dios está en Chile siendo torturado, etcétera, o Dios no existe, no, no puede ser. Entonces para mí fue algo, me cambió, yo diría me cambió la fe. Los europeos tengo que nombrar también a Runner. Yo Runner me gustó y durante todos los cursos leí las obras de Runner. Y yo creo que Runner fue uno de los autores que me impactó también, Runner y Moltmann. A nivel latinoamericano, además de Gustavo Gutiérrez, moralista, sí. El problema es que el nombre no me acuerdo. Era un franciscano que ahora murió. Había dos brasileños, uno que después conocí, pero tampoco me acuerdo el nombre. Pero eran dos brasileños que me parecían eh, tratar de hacer una moral desde América Latina.
y no había muchos moralistas No, en esa época. En esa época, al que más se citaba era Vidal. Es que Vidal en América Latina ha tenido una influencia muy grande. sí, Yo diría, yo me atrevería a decir, la mitad de los profesores de moral de América Latina pasaron por Vidal, o por sus libros, por lo menos, ¿no? Ahora, a la vez eso me ayudó, ¿eh? Me ayudó porque me obligó a meterme en toda la moral. Pues yo tuve que dar clases de toda la moral, moral fundamental, moral sexual, bioética, moral social, porque había una ausencia de moralistas. Ah, un moralista que me influyó ciertamente fue Pepe Aldunate, el chileno, José Aldunate. No, ciertamente, ciertamente. Además, don Pepe sí que se metió desde América Latina, escribió un artículo sobre la tortura, que fue muy valiente escribir ese artículo en Chile, y en general era un tema que no estaba muy tratado en la moral. Y yo creo que su artículo fue muy importante. ¿Mm? Él también intentó y se metió como una ética de la liberación, pero era muy, muy admirable. Y era muy admirable porque era muy consecuente, porque es jesuita, un hombre, era lo más austero que hay. Después participó y fundó el movimiento Sebastián Acevedo. Era un movimiento pacífico que cuando había una ruptura iban allá, cantaban canciones, venían los militares y les sacaban la cresta y ellos seguían así cantando, ¿no? Entonces yo llegué a querer mucho a don Pepe y él también como me adoptó como hijo. qué lindo. Entonces yo me reía a veces, porque a veces me decía, Tony, seas prudente. Y te digo, pero don Pepe, es tú de prudencia. Pero lo que admiré es que no tenía celos, Ok, digamos. Al revés, yo me acuerdo, de repente me llegaban invitaciones y yo decía, pero no conozco a esa gente. Y era el don Pepe que me mandaba a la gente. Prefiero no definirme y prefiero ser definido como libre. Por ejemplo, a mí me encantaría que digan algunos que soy conservador y que otros digan que soy avanzado. ¿Por qué? Porque será que estoy siendo libre. ¿Eh? qué bueno. Porque lo más fácil es como decir, bueno, ya, yo soy de punta, ya voy a ser de punta, o voy a ser conservador, no. Pero uno deja de pensar. Y yo quiero tener esa libertad de pensar, de decir, mira, es eso. Puede ser que esté equivocado, por supuesto, pero que sea libre, que la persona que me va a leer un autor que va a decir lo que piensa. ¿Eh? Entonces, prefiero no definirme y es que me han definido, me han consolado, porque algunos me han dicho que soy muy conservador, otros muy de punta, y me encanta eso. Y eso es lo que quiero, porque yo creo que es, ¿por qué libre? Porque yo creo que el Evangelio es libertad, y especialmente los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo creo que los ejercicios de San Ignacio, para mí, lo que buscan es hacer al que hace los ejercicios libre para amar, libre Ok. para servir, libres, libre para trabajar. Y eso a mí me caló muy hondo desde joven. Comencé a escribir los manuales por los alumnos. Me daba cuenta de que cuando tomaban apuntes, a veces decían cosas que yo no decía. Eso comenzó a preocuparme, porque ahora es que el profesor dijo tal cosa, pero nunca dije tal cosa. Segundo lugar, aprendí de Marciano Vidal a hacer muchas citas. Entonces, eso también era una ayuda, porque sé que muchos alumnos no tenían alcance a la biblioteca. Entonces, dentro del capítulo yo a veces tengo citas muy largas,
pero esa es la razón, porque sé que el alumno no lo va a buscar, lo va a tener ahí. Eso fue el comienzo de los 4 manuales, eso fue el comienzo. Libertad y discernimiento. Discernimiento ha sido una opción, casi yo diría una misión que me dio Marciano Vidal. Porque, a ver, cuando yo me acerqué al discernimiento, Marciano me dijo, esa es tu línea, Tony, tú eres jesuita, y los jesuitas tienen que aportar mucho sobre el discernimiento. Y la verdad me convenció y vi que es verdad. No, yo creo que los manuales fueron una etapa. Creo que básicamente sigo de acuerdo con eso. Obviamente, si tuviera que escribir, uno cambiaría cosas, porque uno va siempre como acumulando, discerniendo, etc. Pero no siento la vocación de poner al día los manuales. No sé, por lo menos hasta ahora. Siento más bien la vocación de seguir escribiendo sobre temas concretos. ¿Ah? Porque a fin de cuentas yo creo que la parte de fundamentación está. Y por último, yo diría, es bueno que haya otra gente. Hay que dar espacio a nuevas generaciones. Yo he visto otros moralistas más jóvenes que tienen otra manera de enfocar la moral. Por ejemplo, la vulnerabilidad. Está la Carolina Montero, que Montero, está sì, haciendo su tesis. sì. Yo creo que termina la tesis, si ya presentó la tesis, la va a defender dentro de poco. Y la vulnerabilidad es otra manera de fundamentar la moral, lo cual yo encuentro excelente. Entonces también yo quiero dejar espacio, decir, mira, ya que escriban otros ahora, que tienen otra mentalidad, otro feeling, y uno pasa. De hecho, si uno se da cuenta, yo me doy cuenta por lo menos, que de repente hay no sé cómo llamarlo, hay una etapa nueva cuando yo me meto en la espiritualidad y escribo sobre espiritualidad. En In che anno? espiritualidad por el año 2000. Mh-mh. ¿Eh? Porque yo, y todavía tengo la convicción de que lo que fundamenta el ethos cristiano es la espiritualidad. Es decir, el ethos debe ser fruto de una vivencia profunda. Ahora, hay que tener cuidado, eso no significa no dialogar, obvio que hay que dialogar, etcétera, etcétera, pero es hacer vida la fe. Es decir, en el fondo lo San Pablo, ¿no? La fe sin caridad no vale. Entonces, ¿cómo hacer que la fe se haga realidad? Entonces, y eso es muy concreto también. Si yo digo yo creo en el Dios de la vida, voy a defender la vida. Entonces, para mí la espiritualidad es lo que fundamenta el ethos cristiano, no las normas. Y eso para mí ha sido como lo que yo he tratado de transmitir. Las normas tienen importancia, sí, pedagógica, por supuesto que sí, pero no fundamentan. Y en eso encontré a Santo Tomás y varios de los antiguos que decían justamente eso. Yo diría, ahí hay una segunda etapa. Comienzo con, de hecho, yo tengo un libro sobre espiritualidad y ética. Sì. Y eso soy muy yo, muy yo. Y los amigos me lo han sacado en cara, oye, Tony, tú ahora te metiste en espiritualidad, pero a la buena, ¿no? A la buena. Y digo, sí, sí. El diálogo me parece a mí es otra cosa elemental. Y hoy en día, especialmente en los temas, tenemos que dialogar. Acaba de escribir un artículo sobre la eutanasia, por ejemplo, porque en Chile están pasando un proyecto de ley que ya pasó por la Cámara de Diputados y ahora va a pasar por el Senado. No me extraña que va a ser aceptada, pero hay que dialogar. Tratamos de entender al otro, tratamos de decir, sí, a ver lo que estás diciendo. Por ejemplo, aquí en Chile el argumento es la libertad.
yo soy libre. Entonces yo trato de decir, a ver, soy libre porque hoy en día está como muy fácil decir somos libres. Yo realmente creo que somos muy condicionados. Es decir, entonces decir porque soy libre no es cierto. No soy tan libre. Mis decisiones influyen en otros. Y además no hay algo tan mío y tan ajeno que mi vida. Y yo estoy viviendo eso con el cáncer. Es decir, no hay peligro de muerte hasta ahora, por lo menos, pero ahí te das cuenta como algo tan tuyo y tan no tuyo. Mm. Entonces, dialogar con la gente, tratar de no ser como a veces la iglesia oficial, no con este papa, pero con algunos obispos que, pum, caen con todo eso, está así. Yo creo que no sirve para nada y no es el estilo de Jesús. Y yo diría que oficialmente no, pero algo hubo cuando trabajaba en el CELAM. Yo trabajé 4 años en el CELAM. Me habían dado como experto y Roma, no sé quién, en fin, alguien que estaba a cargo del sínodo de América, objetó mi nombre. Me consta que había un grupo que no me tenía buena, pero oficialmente no nada, Nunca, oficialmente. Y de mi congregación menos todavía. nunca, Algunos obispos individuales, ok, uno me acuerdo abiertamente, me mandó una carta diciendo que no estaba de acuerdo conmigo. Otros obispos yo sé, digamos, que, a ver, por ejemplo, tres obispos quemaron mis libros en el patio frente a los seminaristas. Pero gracias a Dios, porque también quemaron a Hering y a Vidal. Y tampoco le doy importancia. ¿Eh? ok. No, yo creo que hay que evitar esa mentalidad muy moderna de ser víctima. Yo creo Sí, que es muy peligroso, especialmente en la moral, porque eso te quita libertad, porque vas a interpretar todo, te vas a defender y no, a ver, yo no entro en discusiones polarizadas porque creo que no sirve para nada. Cada ok, uno va a defender su postura. ¿Ah? ok, Yo sí, me gusta dialogar, escuchar a alguien que tiene una postura distinta, me encanta y me gusta. Cuando me hacen alguna crítica, si es seria, me gusta. Pero yo evito polarización porque creo que es una pérdida de tiempo. Sí, es un gran capítulo. A ver, yo creo que algo, bueno, típico de mi generación, ¿no? Eh, nosotros no fuimos formados en el encuentro con la mujer. Entonces yo diría en una primera etapa de la vida era una relación tensa con la mujer, que se fue cayendo especialmente en Italia, cuando yo trabajé con la parroquia con los jóvenes. Ahí ya fue una relación más natural, más natural. Eh, Siempre me ha interesado la opinión de la mujer, siempre, por, por una convicción que tengo, y bueno, que sale en el manual, yo creo, ¿no? Que lo humano es femenino y masculino, y lo masculino solo en la moral no está bien, y es incompleto. Necesitamos las dos visiones. Yo me acuerdo cuando leía sobre aborto, por ejemplo. Tú lees a una mujer y lees a un varón y somos distintos. Somos distintos. Yo me dediqué un tiempo a hacer encuestas en un centro que formaba parte y era realmente la lógica femenina y la lógica masculina eran muy distintas, muy distintas. Por ejemplo, en cosas de moral, la lógica masculina era como muy pragmática. La lógica femenina era mucho más fina.
mis mejores alumnos siempre han sido alumnas, sin duda. Entonces, yo creo que me ha afectado la mujer, sí. Me ha afectado, yo diría, como grupo. Como personas individuales, también he leído algunas mujeres, una argentina, la Virginia, no sé cuánto. Eso, por ejemplo, me encanta, la encuentro seria, porque obviamente aquí estamos en el péndulo, ¿no? Yo digo, siempre hay péndulo en algunos temas, y obviamente en algunos temas se va a pasar la mano, y es normal, hay que tener paciencia hasta que venga, pero aquí también, por ejemplo, Chile, mujeres no muy conocidas, pero sí, que escriben cosas pequeñas y que influyen.